Este video corresponde a la segunda explicación de uniones químicas. Anteriormente vimos que las uniones podían ser iónica, metálica o covalente. En este video nos vamos a dedicar a explicar lo que es la unión covalente. Bueno, empezamos ahora con las uniones covalentes. Este tipo de uniones se da cuando los electrones se comparten, ¿sí? Ya no es la unión iónica cuando un átomo le quitaba sus electrones al otro átomo. Acá lo que hacen es, se acercan los núcleos, ¿sí? Y se comparten sus electrones de valencia, ¿sí? Lo voy a marcar. Tenemos el ejemplo de el hidrógeno y el cloro. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la regla del octeto? Que los átomos tenían que completar con 8 electrones su última capa de valencia. Bueno, miremos acá. Acá tenemos en el grupo 17 los halógenos. Lo que querían hacer era parecerse al gas noble más cercano. Por lo tanto, si yo estoy acá como el flúor, necesito solamente un electrón para parecerme al neón. Si estoy en el cloro, necesito uno para el argón, el bromo, uno para el criptón, bueno, y así. Solamente en esta capa necesito un electrón para llegar a los 8. Acá en el grupo 16 necesito 2, 1, 2. En el grupo 15 necesito 3, 1, 2, 3. Bien, el hidrógeno es una excepción a la regla del octeto porque el hidrógeno solamente tiene un electrón, ¿sí? Entonces, su gas noble más cercano es el helio, que el helio no tiene 8 como el resto. El helio solamente tiene 2. Y es por eso que el hidrógeno no va a completar su última capa con 8, sino que la va a completar con 2. El cloro, bueno, como dijimos recién, tiene 7 y necesita solamente 1. Por lo tanto, se acercan los núcleos, como vemos acá, se acercan. El hidrógeno toma un electrón del cloro, ven, acá está con este óvalo, y ya tiene un par de electrones. Entonces el hidrógeno se parece al helio porque tiene 2 electrones en su última capa. Ahora, el cloro tiene 7, toma 1 del hidrógeno y ahí están compartiendo los dos un par. ¿Ven? No es que se lo quitó ni nada, simplemente se acercan y se comparten de a pares, ¿sí? Uno cada uno, uno aporta un electrón. Bien, y acá está bueno cómo está representado, porque si ven, los electrones están dibujados de la misma manera. Bien, esto es importante que les quede claro, porque los electrones son todos iguales, ¿sí? Lo que pasa es que, de acuerdo al átomo en el que se encuentra, es de su pertenencia. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que les quede en la cabeza. Si fulano tiene una moneda de 5 pesos y yo tengo una moneda de 5 pesos, si ustedes se ponen a pensar, la moneda de 5 pesos es la misma, pero no pertenece a las mismas personas. Una le pertenece a fulano y una me pertenece a mí. Bueno, lo mismo ocurre con los electrones, ¿sí? Los electrones, que vendrían a ser la moneda de 5 pesos, son iguales para todos los átomos, solo que algunos electrones son de unos átomos y otros son de otro. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno representa a los electrones acá, se tienen que representar de la misma forma, como está acá en este ejemplo. En algunos casos van a encontrar, como por ejemplo en esta imagen, ven que los electrones están de colores distintos. Eso es para que ustedes puedan observar de quién viene cada electrón, ¿sí? Acá los electrones rojos corresponden al oxígeno y los negros al hidrógeno. Pero en realidad tendrían que ser todos del mismo color. Es solamente para que ustedes en una primera aproximación puedan visualizar de quiénes vienen los electrones, ¿sí? Pero recuerden, son todos iguales. Hay ejemplos en los que aparecen, que quizá vemos más adelante, algunos con puntitos y otros con cruces, ¿sí? Pero bueno, no importa si los representan de distinto color o con puntos y cruces. Lo importante es que a ustedes les tiene que quedar claro que los electrones son todos iguales. Y lo correcto sería representarlo así. ¿Ven? En donde no hay distinción de quién es el electrón del hidrógeno y quién del cloro. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos el oxígeno que tiene 6 en su última capa de valencia. El hidrógeno tiene 2. Entonces, el hidrógeno toma 1 del oxígeno, lo comparten este par,
Este hidrógeno también toma 1 y el oxígeno, como tiene 6, ¿sí? Está acá el oxígeno, necesita 1, 2 electrones, toma uno del hidrógeno y otro del hidrógeno. Este tipo de uniones se llama covalente simple. ¿Por qué? Porque entre los dos solamente comparten un par de electrones, un electrón de cada uno, ¿sí? Eso es un par. Acá tenemos el par y acá tenemos otro par. Bien, esta es la estructura de Lewis. Y esta es la estructura, se llama fórmula desarrollada, en donde la unión covalente se representa con una línea, ¿sí? Esta línea representa al par compartido entre el hidrógeno y el oxígeno. Acá vemos la unión covalente doble, que se da cuando lo que se comparte son dos pares de electrones, ya no es uno. Como vemos acá, ¿ven? Este oxígeno es O2, es como se encuentra el oxígeno en la naturaleza, está representado con electrones de distinto color, ¿sí? Pero bueno, simplemente es para que vean de dónde viene cada electrón, pero los electrones son iguales, recuerden. Bien, el oxígeno tiene 6 en su última capa de valencia y necesita 2 para llegar a 8, entonces toma 2 electrones del otro oxígeno. Este oxígeno rojo tiene 6 también, porque los oxígenos son el mismo elemento, toma 2 del verde. Entonces se comparten estos dos pares. Esta es la estructura de Lewis y esta va a ser su fórmula desarrollada. Una línea por cada par. Por eso es doble. ¿Sí? Acá ven las dos rayas. Es covalente doble. Acá tenemos otro ejemplo, el del dióxido de carbono. Tenemos al carbono como átomo central que tiene 4 electrones en su última capa de valencia. Acá están representados con puntitos verdes, a los del carbono, y los oxígenos con 6, como siempre. El carbono necesita 4 para llegar a 8, entonces toma 2 de un oxígeno y 2 del otro. Y ahí ya el carbono tiene los 8, 4 y 4, 8. El oxígeno tiene 6, necesita 2, entonces toma 2 del carbono, y son 2, 4 y estos 4, 8. Lo mismo para este oxígeno. Entonces vamos a ver que, como son dos pares, los compartidos, así vendrían a ser estos dos y estos dos, estos dos y estos dos, tenemos el carbono en el medio, 2 compartidos acá a la izquierda y 2 compartidos a la derecha. Y muchas veces se suele representar los pares de electrones que quedan sin enlazar, ¿sí? Son pares libres. Acá tenemos la unión covalente triple, que es similar, es una unión covalente igual que las otras, solo que lo que se comparten son 3 pares, 1, 2, 3. Esto ocurre como en el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa de valencia y necesita 3 para llegar a 8. Por lo tanto, se une con otro nitrógeno y comparten 3. 1, 2, 3. Entonces, si cuentan ahora, este nitrógeno tiene estos 6 más 2, 8. Este tiene estos 6 más estos 2, 8. ¿Sí? Porque recuerden, los electrones se comparten. Están acá en el medio, a veces se acercan un poco para acá, y así pueden usarlos los dos átomos. Y acá está representada la fórmula desarrollada, ¿sí? Una línea por cada par compartido. Y tenemos acá 2 electrones libres, que serían estos. Llegamos al último tema, que son las estructuras resonantes. Espero no estén cansados porque es un tema un poco bastante complejo. Resulta que hay moléculas que no respetan la regla del octeto, ¿sí? Que recuerden, la regla del octeto era esa regla que me decía que la última capa de valencia tenía que ser completada con 8 electrones. Hay algunos que los completan, como el hidrógeno, por ejemplo, con menos de 8. Entonces esa es una excepción a la regla del octeto, ¿sí? Por defecto. Y otros que superan los 8, ¿sí? Que expanden su octeto, se dice. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo representamos las estructuras de Lewis para estos compuestos? Más que nada los que expanden.
Bien, resulta que a veces pasa que no hay una sola estructura de Lewis que represente a un mismo compuesto, sino que hay varias estructuras que representan a lo mismo. El ejemplo lo vamos a dar con el ozono, como para que ustedes puedan visualizar lo que acabo de decir. El ozono es oxígeno 3. 3 átomos de oxígeno unido. Bueno, y acá puse el oxígeno 2 para que veamos cómo es esta unión doble. El oxígeno tiene 6, necesita 2 electrones para completar los 8. Entonces, toma 2 del otro y así comparten 2 electrones y cada uno llega a 8. ¿Qué pasa si viene otro oxígeno, que es el ozono? El ozono es O3. ¿A dónde se va a unir? ¿Se va a unir acá? ¿Se va a unir acá? ¿Cómo va a ser para unirse? Porque no puede pasar que agarre, tome los electrones y no comparta nada, ¿sí? Entonces lo que ocurre realmente es, acá tenemos un ejemplo, agarramos un oxígeno como si fuera el átomo central y se une a los dos, ¿sí? Acá están visualizadas 3 uniones covalentes, pero vamos a desglosar esto para entenderlo. De alguna forma tiene que estar unido, porque si no, no estaría agarrado. Vamos a pensar que tiene una unión simple con cada uno, ¿sí? Esta doble no la veamos. Una unión simple. Entonces, bueno, dice, como necesita 2 electrones, va a ser con esta unión simple y con esta unión simple ya llega a los 8. Pero ¿qué pasa con este? Este tenía 6 más esta unión sería 7. Este tenía 6 más esta unión sería 7. Bien, a estos dos les va a faltar una unión para llegar a los 8. Entonces lo que ocurre es que este oxígeno, el central, dice, bueno, está bien, me uno una unión simple con cada uno. Es como que les estiro las dos manos. Bien, pero ¿qué pasa? Ahí ya llegué a los 8. Para poder completar estos dos, también los 8, lo que se hace es, se forman enlaces transitorios, ¿sí? Es como que un electrón salta de un lado al otro, ¿sí? Para dejar conforme a los dos oxígenos, ¿sí? Y se forman estas dos estructuras. La forma correcta de representar al ozono es con estas dos estructuras. Es el átomo central de oxígeno que se agarra doblemente con el oxígeno de la derecha, vamos a decirle. Entonces, este completa su octeto, este completa su octeto, y este lo tiene así agarrado transitoriamente con un enlace. Bueno, después, ¿qué hace? Este doble enlace salta acá, ¿sí? Y ahora, bueno, está bien, recién te conformé a vos, ahora voy a conformar al otro, ¿sí? Llegamos los dos a los 8. Este llega a los 8, este llega a los 8, y este, bueno, se quedará un poquito solito, un ratito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La resonancia, las estructuras resonantes, lo que representan es varias formas de mostrar una misma molécula. Este es el ozono y se representa con estas dos estructuras, ¿sí? Es como que los electrones saltan transitoriamente de un lado al otro para conformar a todos los átomos, ¿sí? Si yo le saco una foto, por ejemplo, en distintos momentos, a veces voy a obtener esta foto y a veces voy a obtener esta foto. Pero si yo solamente muestro esta foto, no me está representando lo que pasa realmente, porque el doble enlace salta de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. Entonces necesito estas dos estructuras para representar correctamente al ozono, ¿sí? Es un poco complejo, difícil, pero obsérvenlo, mírenlo detalladamente y lo van a comprender. Puse otro ejemplo. Este es del nitrato, ¿sí? Del NO2 y con una carga negativa. El nitrógeno necesita 3 enlaces, ¿sí? Solo 3. Y cada oxígeno necesita 2. Entonces, ¿qué pasa? Pasa casi lo mismo que con el ozono. Este oxígeno tiene un enlace con el nitrógeno y este tiene 2. Y bueno, este oxígeno, ¿qué pasa? Necesita un enlace más. Entonces lo que sucede es que este doble salta para acá y salta para acá y salta para acá. Entonces el doble enlace, que en realidad es un electrón, que salta de un lado al otro para poder conformar a los dos oxígenos, ¿sí? Y mantenerlos unidos y estables, ¿sí? De todas formas, esto tiene una carga negativa que lo que va a hacer es que reaccione con
otro elemento, que puede ser un metal, que le ceda un electrón y así este va a poder completar su capa de 8, ¿sí? Pero bueno, las estructuras resonantes que representan a este compuesto van a ser estas dos, ¿sí? El doble enlace de un lado y el doble enlace del otro, ¿sí? Es como en cada momento vemos que va saltando de un lado al otro, de un lado al otro, y así estas dos representan lo que ocurre con esta molécula. Acá tenemos este ejemplo que es más complejo y es algo que muchas veces se enseña en secundaria, ¿sí? Como una primera aproximación. El nitrógeno solo necesita 3 enlaces, ¿sí? Porque tiene 5 en su última capa de valencia, por lo tanto necesita 3 para llegar a 8. Pero ¿qué pasa? Este es el óxido que tiene 2 nitrógenos y 5 oxígenos. Bueno, a veces se representa con flechas lo que se llama una unión dativa. Se dice que a veces los elementos le prestan un par de electrones a otros elementos para que puedan completar su octeto. Veámoslo. Acá no está representado con electrones, pero bueno, el nitrógeno tiene 5. Acá hay 1 con este enlace, acá hay 2, acá hay 3, me faltan 2. Bueno, se representa con una flecha a un par de electrones que le prestó al oxígeno. En realidad, esto no ocurre. Es simplemente una aproximación que se usa para no explicar estructuras resonantes, ¿sí? Es una simplificación. Ustedes lo van a encontrar en algunos libros, lo pueden leer, pero no es la realidad. La realidad es que ocurren estructuras resonantes, ¿sí? El nitrógeno acá está unido con 3 enlaces, ya completó su octeto. Pero ¿qué pasa? Como este oxígeno también está unido, lo que ocurre es que en un momento pasa esto y en otro momento pasa esto. La N, imagínensela como que está bien colocada, solamente es la misma imagen que la representé como espejo. Entonces miren, acá tienen el doble enlace y acá tiene una flecha, sería como un enlace transitorio, y ahora tiene el doble enlace con el de arriba. Entonces, este doble enlace pasa de acá, acá, de acá, acá. Entonces así deja este nitrógeno contento a los dos oxígenos. Lo mismo ocurre con este lado, ¿sí? Tengo acá un doble enlace con el oxígeno y acá es como que le presté. Pero en realidad, recuerden, es un enlace transitorio. Pasa, salta el doble enlace de acá, acá, de acá, acá. Entonces, el nitrógeno está unido a los dos oxígenos, ¿sí? Solo que a veces está unido doble con este, doble con este, doble con este, ¿sí? Es como, recuerden, sacarle distintas fotos en distintos momentos y van a ver que a veces está unido doble con este oxígeno y a veces con el otro, pero están unidos. Sin embargo, con el del medio, como tienen un enlace simple que los va a permitir estar unidos a todos juntos, ¿sí? Este enlace no se va a mover, ¿sí? Lo único que se mueve es el doble, ¿sí? Que a veces va a decir, bueno, este es un simple, este doble, simple, doble, así. Este como si fuera un simple. Y este, el doble, va saltando de un lado a otro. Entonces tenemos esta estructura resonante y esta estructura resonante, ¿sí? Que me representa un mismo compuesto. Vamos a ver unos ejemplos de cómo representar estructuras de Lewis de uniones covalentes. En el primer ejemplo nos encontramos con una unión simple en la cual tenemos dos átomos del mismo elemento, cloro 2. Entonces lo que tenemos que hacer es poner dos cloros, porque son dos, con sus electrones de valencia, ¿sí? Cada uno tiene 7. Y después lo que ocurre es que para completar el octeto necesita un electrón cada uno, así que este cloro verde agarra un electrón del cloro rojo y este rojo agarra uno del cloro verde. Entonces comparten este par de electrones. Este par, recuerden que el par está compuesto por un electrón de un átomo y el otro electrón del otro átomo. Y esta sería una unión simple, ¿sí? Lo que tienen que recordar acá es que había estructuras de Lewis y fórmulas desarrolladas. En este caso no se pide fórmulas desarrolladas, pero si ustedes la necesitaran hacer, lo único que tienen que hacer es poner cloro-cloro unido a través de un enlace simple, una línea nada más. Después tenemos el ácido clorhídrico y acá tenemos
un átomo de hidrógeno y uno de cloro, ponen los electrones de valencia, que son 7 del cloro, 1 del hidrógeno. Los electrones de valencia aparecen en la tabla periódica. Entonces el hidrógeno necesita 1, así que miren las líneas, toma un electrón del cloro, y el cloro necesita 1, así que toma el electrón del hidrógeno, ¿sí? Y esto es otro enlace covalente simple porque se comparte un par. Ahora vamos al amoníaco, que es NH3. Tenemos el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Acá están representados por puntos. Recuerden que en realidad son todos así puntos, todos iguales como figura acá. Pero bueno, acá se ponen puntos y cruces para diferenciar qué electrones vienen de un átomo y qué electrones vienen del otro. En este caso, los puntos corresponden a electrones del nitrógeno. Entonces, se coloca el nitrógeno en el centro porque es el que une a estos 3 hidrógenos, y después cada uno con sus electrones. Entonces, este hidrógeno toma 1 del nitrógeno, este toma otro, este toma otro, y el nitrógeno toma 1 de cada uno, ¿sí? Son los únicos que tienen igual el hidrógeno, pero toma este hidrógeno, este y de este, ¿sí? Recuerden que tienen que compartir un par. Por lo tanto, si el hidrógeno toma 1, el nitrógeno tiene que tomar 1 necesariamente para formar el par compartido. Y si uno quisiera hacer la fórmula desarrollada, de este compuesto, tendría que poner la misma disposición, así como está escrito acá, solo que en vez de poner los puntos y cruces, poner líneas. Entre este hidrógeno y este nitrógeno, una línea recta. Acá otra línea recta y acá otra línea recta. Y si quieren, ponen este par que no está compartido con nada. Ahora pasamos al siguiente, que sería el SO3, el trióxido de azufre, en el cual nos encontramos con estructuras resonantes. ¿Por qué? Porque el azufre tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Por lo tanto, necesita solamente 2 para cumplir con su octeto. Pero ¿qué pasa? Está unido a 3 oxígenos. Por lo tanto, para hacer esta formación yo recomiendo escribir el átomo central, que es el azufre, los 3 oxígenos, y después escribo un enlace simple con cada uno. Enlace simple. Y después, como la verdadera unión sería un enlace doble, ¿sí?, entre el azufre y el oxígeno, así ambos pueden completar su octeto, esta es la primera estructura que yo escribo, ¿sí? No importa a cuál oxígeno le pongo el doble, solo que pongo solamente un doble enlace, ¿sí?, para que los dos puedan completar su octeto. Después, ¿qué pasa? Como los oxígenos son iguales, yo no puedo decidir a quién le doy el doble enlace para que cumpla con su octeto. Entonces escribo su otra estructura resonante, que sería pasarle el doble enlace de este a este, al que está a la izquierda. Y después la tercera, en donde le pasa el doble enlace al otro. Entonces, recuerden que las estructuras resonantes son estructuras transitorias, cosas que ocurren en distintos momentos. Yo le tomo una foto en un momento y me encuentro con este compuesto. Tomo una foto al segundo instante y me voy a encontrar con este, y tomo otra foto y me encuentro con este, ¿sí? La posibilidad de encontrar cada uno es igual, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo decidir que una sola estructura representa mi compuesto. Por eso se escriben las estructuras resonantes. La suma de las 3 representan lo que ocurre en realidad, ¿sí?, en distintos momentos. Puede ser que yo en un momento me encuentre este, en otro momento me encuentre este y en otro momento me encuentre este, ¿sí? Nunca me voy a encontrar las 3 juntas, ¿sí? Pero la suma de las 3 me va a representar mejor lo que ocurre con el compuesto. Y después, por último, tenemos a este que se llama eteno o etileno, que son 2 carbonos unidos por doble enlace y después tienen hidrógenos unidos. Este típico enlace es de moléculas orgánicas, pero a modo de ejemplo nos sirve para este caso. Lo que ocurre acá es que los carbonos están unidos por doble enlace. Recuerden, el carbono en su última capa de valencia tiene 4 electrones, entonces necesita 4 para llegar a 8. 2 toma de este carbono,
uno de un hidrógeno y otro de otro hidrógeno, y ahí completa 8. Lo mismo hace este carbono de la derecha. Y los hidrógenos necesitan 2, así que solamente van a tomar 1 del carbono, ¿sí? Entonces, si uno quisiera, bueno, encerrar en círculos, lo que hace es, bueno, el hidrógeno encierra estos 2 electrones, este encierra estos 2. Cada carbono va a encerrar a sus 8. El de la izquierda va a encerrar a estos 8 y el de la derecha va a encerrar a estos 8. ¿Sí? No todo, recuerden que no todo, solamente tiene que tomar lo que les corresponde para llegar a 8. Y los hidrógenos, bueno, toman para llegar a 2. Y con eso terminan. Esto es una estructura de Lewis, recuerden que pueden escribir su fórmula desarrollada, como aparece acá, ¿sí? Entonces ponen carbono, una línea, otra línea, porque recuerden, cada línea representa un par de electrones compartidos, y acá una línea, ¿sí? Entonces estos son covalente simple y esto es covalente doble. Resumiendo entonces, podemos decir que las uniones pueden ser 3, iónicas, metálicas y covalentes. Todo depende de qué es lo que se está uniendo, ¿sí? Si es metal y no metal, forma uniones iónicas. Si es entre un mismo metal, ¿sí? O metales, es metálica, o covalente cuando es entre un metal y un no metal. En realidad la diferencia la da de la iónica y la covalente la da la electronegatividad. Si la diferencia de electronegatividad es alta, entonces la unión es iónica, ¿sí? Y si es baja, es covalente. Bien, pensemos. En algunas hay transferencia de electrones y en otras se comparten. Recuerden, en las iónicas lo que ocurre es que el no metal le quita los electrones al metal, ¿sí? Y se los queda. En las covalentes se comparten los electrones. En la metálica recuerden que los electrones de valencia van recorriendo la misma estructura, ¿sí? Saltando de un lado a otro, pero no se los quitan, siempre están alrededor. No todos cumplen la regla del octeto, algunos expanden su octeto, otros no llegan a completar los 8, ¿sí? Los electrones son todos iguales, porque recuerden el ejemplo de la moneda de 5 pesos. La moneda de 5 pesos es igual para todos, solo que si la tenés vos es tuya, si la tengo yo es mía, ¿sí? Y los electrones pasa lo mismo, los electrones son iguales. A veces se representan con cruces y puntos o a veces con puntos de distintos colores, pero eso es solamente para que ustedes puedan ver que a veces viene de un átomo o a veces viene de otro. Pero solamente es una aproximación, recuerden, son siempre iguales. Y lo correcto sería que ustedes lo dibujen iguales. En las uniones iónicas, el no metal va entre corchetes y el metal va afuera con su carga positiva. ¿Sí? Recuerden, el no metal entre corchetes y su carga negativa y el metal afuera con su carga positiva. En las uniones metálicas podemos encontrar que se da generalmente entre átomos del mismo elemento, ¿sí? Como átomos de zinc para formar un sólido de zinc o de cobre para formar un sólido de cobre, ¿sí? Forman estructuras cristalinas, se llama. Las uniones covalentes pueden ser simples, dobles o triples según los pares de electrones que se compartan. Y después, muchas veces no hay una sola estructura que represente una unión covalente. Entonces es cuando aparecen las estructuras resonantes, ¿sí? Que son estructuras de uniones transitorias, ¿sí? Transitorias porque es en un momento, son transiciones, ¿sí? A veces hay unión doble con uno y a veces unión doble con otro, ¿sí? Pero las dos estructuras representan a un mismo compuesto. Y con eso terminamos la clase.